Buenos días, amados hermanos y hermanas. Buen día. Estamos siguiendo una serie en el Evangelio de Juan, así que mientras ustedes buscan Juan capítulo 7, versos 25 al 36, quisiera hacer esta preguntita para introducirnos al tema. ¿Qué reacciones observas en la gente cuando se les predica el Evangelio de Jesús? Me encantaría escuchar a 3 o 4 personas respondiendo a esta pregunta. Cuando se predica del Evangelio de Jesús, ¿qué reacciones tiene la gente? A ver, ¿quién rompe el hielo? Levanta la mano y responde esta pregunta. ¿Qué reacciones vemos al predicar el Evangelio de Jesús? Alguna reacción es no querer escuchar. Muy bien. No aceptan, no quieren escuchar. Otros se incomodan. No quieren escuchar, se incomodan. ¿Otra reacción? ¿Sí? Exacto. Algunos se ponen a la defensiva, ¿no? Yo tengo mi religión. Tú con la tuya, déjame a mí. Se ponen a la defensiva. ¿De acuerdo? Otras reacciones. ¿Alguien más? ¿Perdón? Sí, son confrontados con la palabra, ¿no? De alguna manera la palabra llega a sus corazones y son confrontados. ¿De acuerdo? ¿Habrá alguna reacción positiva o todas son negativas? A algunos les brillan los ojos. Muy bien. ¿Y qué significará ese brilor, esa luz en los ojos? Asombro, puede significar apertura, alegría también de escuchar esperanza. Y la segunda pregunta, ¿cómo te afectan a ti personalmente estas reacciones? ¿Cómo te afecta cuando hay rechazo, indiferencia o alegría? ¿Cómo te afectan? A ver, 2 o 3 personas. Wow, esta iglesia es inconmovible, nada le afecta. Cuando hay dureza, en nuestro corazón se duele también, ¿no? De acuerdo. Queremos que esa persona realmente conozca de Dios, pero duele el corazón. Muy cierto, gracias Daisy. La indiferencia nos entristece, nos duele. Muy cierto, gracias. ¿Otra persona? Desanima. Sobre todo cuando hay oposición, nos sentimos desanimados. Y cuando hay brillo en los ojos del otro, ¿cómo nos afecta? Vemos una oportunidad. Claro. Nos alegra, nos entusiasma, nos da esperanza, ¿no? Porque vemos una oportunidad. Bueno, el texto de hoy habla justamente de 2 reacciones de 2 poblaciones. La reacción de los habitantes de Jerusalén y la reacción de los líderes. Recuerden que en esta serie de Juan, capítulo 7, el Señor Jesús está en el templo, en la fiesta de los tabernáculos. Y ya hemos empezado desde el capítulo 7 viendo que había una fuerte oposición en la propia familia del Señor Jesús. Sus hermanos de carne y sangre se burlaban irónicamente. Y ahora vamos a ver qué pasa con los habitantes de Jerusalén. Déjenme comentarles que cuando se realizaban estas grandes fiestas en Jerusalén, Jerusalén se llenaba de mucha gente, ¿no? Es como una gran fiesta religiosa, como sucede en Quillacollo cuando es la fiesta de Urcupiña, llegan centenares de todo el país, sean fuera del país y la ciudad está a reventar. En Jerusalén estaba tan llena
Pero el evangelista Juan reconoce que la reacción que vamos a describir acá era de los habitantes de Jerusalén, no los que han llegado de fuera, sino los que vivían permanentemente. Y eso vale la pena recalcar, porque el anterior domingo nos dimos cuenta que cuando Jesús dijo, ustedes me quieren matar, unos dijeron, estás endemoniado, estás loco, ¿quién quiere matarte? ¿No? Porque seguramente la gente que llegó de afuera no tenía tanta información. Pero miren lo que sucede ahora con la gente que vive en Jerusalén. Dice así el texto. Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, ¿no es este al que quieren matar? Ahí está, hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que Él es el Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá su procedencia. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y Él mismo me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en Él y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté no podrán ustedes llegar. ¿Y a dónde piensa irse que no podamos encontrarlo? Comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán, pero no me encontrarán? Y a donde yo esté no podrán ustedes llegar. Esta es la porción que queremos utilizar para meditar en esta mañana. Y voy a utilizar un acróstico que me ha ayudado mucho cuando se predica un texto narrativo. El acróstico es la palabra cosa. Muy sencillo de recordar, cosa. La C tiene que ver con contexto, la O con obstáculo, la S con solución y la A con aprendizaje. Muy fácil de recordar, cosa. Así que veamos en primer lugar el contexto para ir avanzando. Bueno, ya hemos visto que Juan, el autor de este evangelio, nos ha ido mostrando la oposición que enfrenta el Señor Jesús a su ministerio. Vimos que en Juan capítulo 6, recuerdan ustedes, después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús está en Galilea, ¿no? Y la oposición llega a tal punto que en algún momento Jesús les dice a sus discípulos, ¿y ustedes también me quieren abandonar? ¿No? Porque muchos se fueron. La oposición es muy grande y cuando llegamos al capítulo 7, vemos que Jesús ya no está al norte en Galilea, sino que está en el templo de Jerusalén, está en esta fiesta de los tabernáculos, está enseñando. Y miren lo que sucede en la oposición en el verso 14. Dice en el verso 14, Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Qué reacción tan interesante, ¿no? Seguramente ellos estaban muy bien informados que había unas escuelas, la escuela del Rabí, tantos, ¿no? La escuela de Gamaliel,
donde en algún momento Saulo de Tarso reconoce que había sido de esa escuela. Oh sí, Gamaliel hizo una gran escuela. Reconocemos a los discípulos de Gamaliel. Y seguramente ahí había todo ese discurso. Oh, se formó con los sacerdotes, con los fariseos, con los saduceos. Y de repente aparece este Jesús y dice, ¿y de dónde? ¿Quién es? ¿Quién fue su maestro? ¿Qué escuela ha seguido? Dice, no tiene mayor formación. Y sin embargo, wow, ¿cómo enseña? Están admirados por la enseñanza de Jesús. Y miren que esa enseñanza va a provocar una serie de reacciones. Por eso he titulado este sermón, Reacciones que producen lecciones. ¿Qué lecciones aprendemos a partir de esas reacciones? De eso se trata lo que queremos. Así que ese es el contexto del texto. Veamos ahora cuál fue el obstáculo. Bueno, el obstáculo es muy claro. Es la oposición al ministerio de Jesús. Y en esta porción, la oposición viene de dos grupos bien definidos. En primer lugar, y hemos dicho, los habitantes de Jerusalén. Y en segundo lugar, los líderes religiosos. Así que examinemos un poquito esta oposición. El anterior domingo, el sermón terminó con una advertencia muy interesante del Señor Jesús. Les dice, no juzguen a partir de las apariencias, juzguen con justicia. Creo que ese verso bien se aplica a todo el capítulo y bueno, en general a todo. Porque como dice el dicho, las apariencias engañan. Y en este caso, noten ustedes cómo a partir de las apariencias, este grupo de los habitantes de Jerusalén juzgan equivocadamente a Jesús. ¿Por qué? Porque según las apariencias, Jesús, ¿de dónde viene? De Galilea. Ahí ha desarrollado su ministerio y dicen Jesús viene de Galilea. Pero, ¿dónde nació Jesús? ¿En Galilea? No, nació en Belén. Ahora, por otro lado hay que tomar en cuenta esto. Había en medio de los habitantes de Jerusalén de esa época una tradición que no está escrita en el Antiguo Testamento, pero una tradición que decía, cuando llegue el Mesías va a aparecer de repente y no sabemos de dónde viene. Pero esa era una tradición oral, no estaba escrito. ¿Qué es lo que sí estaba escrito? Que el Mesías iba a venir de Belén, como el rey David. Ahora, los habitantes de Jerusalén, irónicamente dicen, parece que los líderes religiosos se han convertido porque le dejan a Jesús predicar y nadie lo toma preso, porque ya habían oído que querían matarlo. Y ahora están sorprendidos. Jesús enseña libremente, qué sorpresa. Y miren ahora el prejuicio de ellos. Jesús no puede ser el Mesías, no es el Cristo, porque nosotros sabemos que viene de Galilea. Y sabemos que cuando venga el Mesías nadie va a saber de dónde viene. Miren, un prejuicio, una mala información, las apariencias a qué les llevó a una conclusión equivocada. Jesús no puede ser el Mesías. Totalmente equivocado. Y yo me pregunto, ¿cuánta de la oposición de la gente a nuestro mensaje es por un prejuicio, por una mala información, por algo que no han tenido el esfuerzo de averiguar más? Y mucho más hoy en día, cuando hay tantas noticias falsas por los medios sociales. Si no tomamos el esfuerzo de revisar las famosas fake news, pero obviamente ninguna fake news sale con el título de fake news, jamás. Aparece como una gran verdad. Y uno tiene que tener discernimiento. Y la advertencia de Jesús, no juzguen por las apariencias. Las apariencias, Jesús es un Galileo. La tradición oral, no vamos a saber de dónde viene el Mesías. Conclusión, Jesús no puede ser el Mesías. Qué terrible. Por otro lado, qué mensaje para nosotros de proclamar la verdad. Y cuando anunciamos la verdad, obviamente las mentiras tienen que desaparecer, porque estamos anunciando lo que es correcto. Así que en primer lugar, la oposición de los habitantes de Jerusalén. Y noten que
como parte de esa conversación en las calles en Jerusalén, algunos están llegando a decir, parece que este realmente es el Cristo. Unos están en contra, otros están en favor, y los maestros y los fariseos y los sacerdotes escuchan eso, y dice el texto que al oír eso, mandaron a los alguaciles del templo a arrestar a Jesús. No comprendían el mensaje de Jesús y quieren deshacerse. En últimas, el propósito de los líderes religiosos era arrestarlo para luego matarlo. La intención es matar a Jesús. Miren el nivel de oposición tan fuerte que estamos encontrando acá. Así que avancemos y ahora pensemos en la solución. La respuesta del Señor Jesús a los habitantes de Jerusalén y a los líderes religiosos tiene que ver con un gran tema, un tema en común. El tema es, el Señor Jesús está muy claro que ha sido enviado por el Padre. Enviado por el Padre. Miren en el verso 28 y 29. Cuando ellos están diciendo, Jesús no puede ser el Mesías porque nosotros sabemos de dónde viene. Y para colmo, una falsa noticia. No viene de Galilea. Sin embargo, ellos rechazan. ¿Qué dice Jesús? Con que ustedes me conocen. Con que ustedes saben de dónde vengo. Y él aclara, no he venido por mi propia cuenta. Qué importante es eso. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Ahora, notemos algo para comprender lo fuerte de lo que Jesús les está diciendo. Estamos en Jerusalén, la capital del reino, más específicamente en el templo de Jerusalén. Millares han venido para adorar a Dios. Hay líderes religiosos, hay sacerdotes, hay fariseos, hay el pueblo. Todos ellos se supone que están adorando a Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios que se manifestó a Moisés. Y sin embargo, ellos que están adorando a Jehová y son los líderes religiosos, Jesús les dice, ustedes no lo conocen. Jesús dice, a quien ustedes adoran es mi Padre, Él me ha enviado. Y qué triste es que ustedes no lo conozcan. Me pongo a pensar, ¿no sucederá lo mismo hoy en día? Corremos el gran riesgo hoy en día de tener pastores, maestros de seminarios, misioneros, líderes religiosos que no conocen a Dios. Y sin embargo, lideran. Ustedes me dirán, imposible, hermano, ¿cómo se le ocurre decir esa barbaridad? Pues sí, sucede. Esto es lo terrible de lo que Jesús está advirtiendo al pueblo. Están siendo guiados por líderes religiosos que no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, no me rechazarían, es el argumento de Jesús. Él me ha enviado. Por lo tanto, si conocen a Dios, me tendrían que aceptar a mí. Pero no, porque no conocen a Dios, me rechazan a mí. Y Jesús enfatiza claramente que Él ha sido enviado por el Padre. Cuando los líderes mandan los alguaciles para arrestar a Jesús, Él les dice, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Nuevamente el énfasis de Jesús en que ha sido enviado. Ayer estuve examinando en el Evangelio de Juan, 38 veces solo en Juan se repite esta frase de Jesús, he sido enviado por el Padre. Al principio me pareció que era un énfasis solo en este capítulo. Mi gran sorpresa fue descubrir este era uno de los elementos característicos de la enseñanza de Jesús. He sido enviado por el Padre. No hago las cosas por mi propia cuenta. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? El día miércoles, cuando estábamos con el grupo de predicación, Karina hizo un señalamiento que me alumbró los ojos para entender esto. Ella dijo,
Pensemos en la figura de un embajador que llega a un país. Puede llamarse Perico de los Palotes, pero en el momento en que él se presenta ante el presidente de la República y presenta sus credenciales y dice, embajador de la República de Argentina o de China en Bolivia, ya no es Perico de los Palotes, es el embajador que representa a una nación. Ya no puede estar a título personal, él viene representando a toda una nación. Por eso tan importante lo que diga y lo que haga. Por eso el protocolo con el cual hay que atender a esa persona, porque no está a título personal. Viene representando. Es un embajador plenipotenciario. Tiene toda la potestad de representar a una nación. Rechazar a esa persona en últimas es rechazar a la nación que le envió. Y Jesús dice, yo no he venido por mi propia cuenta. Yo sé muy bien quién me ha enviado. El Padre me ha enviado. Lo tiene muy claro. Y se da cuenta que el rechazo del pueblo, en el fondo, es un rechazo a Dios Padre. Y seguramente el corazón del Padre está entristecido por el rechazo de su pueblo religioso. Qué importante reconocer esta enseñanza de Jesús. Así que vayamos al aprendizaje. ¿Qué aprendemos de este texto? Y quisiera señalar 2 lecciones. Primero, aún en medio de una fuerte oposición, como la que vemos en este capítulo, siempre encontraremos un grupo que sí cree en el mensaje. Y eso nos da esperanza, alegría y ánimo. Miren el verso 30. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Estamos en la fiesta de los tabernáculos. Va a llegar la hora, en la fiesta de la Pascua, donde va a ser arrestado. Pero como esa no era su hora, nadie quiso arrestarlo, nadie quiso tocarlo. Y después dice el 31, con todo, muchos de entre la multitud, ¿cuál es la palabra? Creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Qué verso tan lindo. He subrayado las palabras creyeron y señales, porque como hemos dicho varias veces, todo el Evangelio de Juan, al final en el capítulo 30, 20, 31 y 30, 31, enfatiza, ¿no? Muchas otras cosas hizo Jesús, pero estas señales se han escrito para que crean y creyendo tengan vida eterna. Así que Juan redactó todo su Evangelio pensando en eso. Señales que nos permitan creer en Jesús, para que creer en Jesús traiga vida eterna. Y ahora estas multitudes, ¿qué dicen? Más señales que esto, imposible. Entendieron bien que la señal no es un fin en sí mismo. La señal debe apuntar a Jesús. Y ellos dicen, creyeron en Jesús. Hay muchos de nosotros en esta mañana que estamos involucrados en diferentes ministerios de servicio, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que nos sostiene cuando vemos tanta dificultad, oposición? Y dicho sea de paso, la oposición más dolorosa es la oposición interna, no la externa. La interna, la de casa. Bueno, acá hay una palabra de ánimo. Muchos se harán la burla, muchos van a ser indiferentes, muchos van a ponerse defensivos, pero va a haber gente que va a creer en el Evangelio y en el mensaje que tú predicas. Eso debe darnos esperanza. El Señor Jesús relató la parábola, ¿no?, de la semilla que llegó a diferentes tierras. De los 4 terrenos, solo uno dio fruto. Uno podría decir, qué fracaso, ¿no? Pero ese solo terreno dio fruto a 60 y a 100%. Así que al final uno puede alegrarse.
a pesar de que parecería un fracaso. Ánimo, querido hermano, en el ministerio que estás desarrollando, en la predicación de la palabra, no te desanimes. Pero aquí viene la segunda lección. ¿Cómo podemos vencer los obstáculos y la oposición al ministerio cristiano? Creo yo que debemos recordar esta palabrita que hemos dicho, ¿no? Enviados. En el libro de Hechos, capítulo 13, se nos dice que mientras la iglesia estaba orando, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Pablo y Bernabé para el ministerio que los he llamado. Y los líderes colocaron las manos y oraron por Pablo y Bernabé. ¿Y qué hicieron? Los enviaron a las misiones, las 3 grandes viajes misioneros del apóstol Pablo. La iglesia escuchó, percibió. El Espíritu dice: he seleccionado a Pablo y Bernabé para el ministerio. Oraron y lo enviaron. En realidad, cuando eso hace la iglesia, no hace otra cosa sino interpretar las palabras de Juan, capítulo 20, 21. Jesús se aparece a los discípulos que todavía están temerosos y les dice: paz a ustedes. Y acto seguido, escuchen bien: como me envió el Padre a mí, yo los envío ahora a ustedes. Maravilloso, ¿no? En otras palabras dice: no se acabó la misión. No se termina conmigo, dice Jesús. Si para mí fue tan importante entender que el Padre me envió, ahora que yo los envío a ustedes, así de importante es recordar que son enviados. Qué diferente es actuar por propia iniciativa, actuar sabiendo que hay una comunidad que me ha enviado y me sostiene y ora por mí. Es un mundo de diferencia. Jesús, que entendió tan claramente, que le sostuvo en medio de la más fuerte oposición la claridad: el Padre me envió. Tengo que ser fiel al llamado de mi Padre. Algunos de los textos que encontré de esos 38 dicen: el Padre que me envió no juzga ni condena. Yo tampoco condeno. Para el Señor tener claro que había sido enviado por el Padre, ayudó, sostuvo y guió su ministerio. Y yo pienso, los ministerios que han salido de la Iglesia de Dios en Cristo, que enfrentan dificultad y oposición, qué importante es que sepan que no están a nombre propio, a cuenta propia. Hace un mundo de diferencia reconocer: una iglesia me envió, una iglesia me sostiene, una iglesia en el nombre de Jesús. Porque de eso se trata. Jesús, que tiene claro que el Padre le envió, que esa es la prioridad, ahora nos envía a nosotros al mundo. Como me envió el Padre. ¿Cómo me envió? La clave está: ¿cómo es que envió el Padre? Así somos enviados nosotros. El Padre le envió a cruzar fronteras. Salió del cielo a la tierra. Nosotros cruzamos fronteras geográficas, pero también otro tipo de fronteras, culturales. Salir de la zona de confort. Jesús estaba siendo adorado por los ángeles en el cielo, pero fue enviado al mundo a enfrentar oposición. Estamos muy felices aquí en las 4 paredes del templo, pero la misión no termina aquí. La misión es afuera, donde hay oposición. Somos llamados a salir de nuestra zona de confort y a servir. Hermanos, el entender esto esta semana me ha tocado profundamente. Y una de las razones por las que me ha tocado profundamente es porque me doy cuenta
que hay ministerios hermosos que están sirviendo, pero tal vez lo están haciendo sin el apoyo nuestro como iglesia. Y lo que les va a dar ánimo, fuerza, sostén, es que esta iglesia los reconoce y ora por ellos. Y les sostiene emocionalmente y les sostiene financieramente. Esta semana recibí una llamada de alguien muy querido por nosotros como iglesia. Está estudiando en Guatemala, en Ceteca. Ha enfrentado oposición, alegría y de todo. Pero me decía, qué importante para mí saber que la iglesia Dios en Cristo me ha enviado. No está a título personal. Nosotros lo hemos enviado para que se prepare mejor. Ser enviado. Tener conciencia de ser enviado. Por el lado del misionero. Y por el otro lado, nosotros como iglesia enviadora. Qué responsabilidad y privilegio tan grande. Me pregunto, ¿estamos sosteniendo debidamente a los ministerios que salen de la iglesia? Me parece que en algunos casos ni siquiera sabemos de algunos de esos ministerios. Prácticamente, como dijimos al principio, indiferencia. Hermanos, no puede ser eso. No podemos ser indiferentes a los valientes que han recibido el llamado de Jesús de ser enviados al mundo a servir. Por eso pensé que la mejor manera de terminar este sermón era invitando al pastor Nano para que ore, reconociendo esos ministerios que salieron de nosotros, que obedecieron el llamado de Jesús y que fielmente, en medio de mucha dificultad y dolor, siguen sirviendo. Pastor, por favor. Señor, qué hermosa palabra de confianza. Hemos sido enviados. Señor, todos estos ministerios han crecido no a título personal. Ha sido porque tú nos has llamado para hacer algo para el servicio de esta sociedad. Y te agradezco por cada uno de los ministerios mencionados, porque tú los has enviado. Eso es lo que hemos entendido esta mañana, que tú nos has enviado, que el lugar donde estamos, que el lugar donde nos has puesto no es casualidad. Tú nos has enviado y nos sentimos respaldados, Señor, por tu llamado. Pero como iglesia, Señor, nos sentimos deudores frente a estos todos ministerios que a veces ni siquiera oramos por ellos, ni siquiera los apoyamos, ni siquiera les preguntamos cómo están. Señor, bendice estos ministerios que han nacido en nuestra iglesia y que hasta el día de hoy siguen sirviendo. Tú nos has llamado. Solo hemos contestado al llamado que tú has hecho a nuestras vidas. Y nos sentimos enviados. ¿Dónde estamos? En las oficinas, en nuestros trabajos, en la casa. Hemos sido enviados. Gracias por el inmenso privilegio que significa eso. Bendito seas en el nombre de Jesús. Su iglesia dice, amén.